Y el Talmud dice que el mundo se sostiene porque hay más gente buena que de la otra. Y claro, no solamente la bondad como algo superficial, sino cuando alguien se juega incluso la vida para hacer el bien. Se lo digo porque vamos en este momento a Kiev, donde en estos instantes están sufriendo de bombardeos, de sirenas que hacen a las alarmas de una situación tan difícil. Le cuento que ella es rumana, vive hace ya muchos años en España, en las Islas Canarias, pero de ese lugar tan paradisíaco se ha ido al lugar de la guerra. Es psicóloga de emergencia a nivel internacional y coordina un proyecto de psicología de emergencias en la zona cero de la guerra de Ucrania y está formando justamente a psicólogos y coordinando un equipo de más de 300 psicólogos. Me refiero a Melinda Endreli o Endrefi, a quien ya estoy saludando. Melinda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y en un momento tan difícil porque me contabas antes de conectarnos que están ahí justamente nuevamente con bombardeos. Están sonando las alarmas antiaéreas, es la octava vez. En menos de 24 horas me encuentro ahora mismo en Kiev. Yo trabajo en toda Ucrania, especialmente en las zonas activamente bombardeadas. Muchísimas gracias por darme este espacio porque es cierto que es importante mencionar lo importante que es la presencia de los psicólogos de emergencias en ese tipo de situaciones. Así que te agradezco mucho por la visibilidad que nos estás dando y la importancia de nuestra profesión en esos momentos difíciles. Los agradecidos somos todos los seres humanos que vemos con horror lo que está aconteciendo en esta invasión de Rusia. A ver, ¿hace cuánto estás? Empecemos. ¿Hace cuánto estás en Ucrania, en terreno? Empecé en la frontera con Ucrania cuando empezó la guerra hace más de un año y vivir en Ucrania prácticamente pues todos los días, ¿no? Y trabajar aquí desde junio. Y bueno, sí, aquí estoy, dependiendo de las zonas donde me están necesitando y de lo que encontramos en situ, pues me muevo bastante mucho por todo el país. Wow, solamente puedo decir eso. Cuéntanos, porque claro, el horror de la guerra para aquellos que no la han vivido, bueno, la ven como una película, pero cuando estás en el lugar y te encuentras con las personas que han sufrido y siguen sufriendo lo que es el horror de la guerra, desde lo concreto, la pérdida material, pero también en lo que hace a lo psicológico. Una guerra produce estragos. ¿Qué es lo que ves y qué es lo que ustedes pueden hacer y están haciendo? Nosotros intentamos normalizar una situación, unas reacciones bastante normales a una situación anormal. Lo que sí noto, dependiendo de las zonas, las necesidades cambian también. Al principio, en la frontera con Rumanía, lo primordial era ayudar a la gente, ofrecerles las necesidades básicas, guiarles hacia dónde pueden ir, cuáles son las zonas donde ellos pueden ir con sus familias después de huir, ¿no? De Ucrania. Después, dentro del país, en los centros de refugiados que se llaman Internally Displaced People, la gente que se desplaza dentro del país y se quedan sin casas en algunas regiones y se mudan a otra ciudad, también necesitan mucha guía, mucha protección, así, tener una casa, retomar el colegio para los niños y de alguna manera retomar la vida normal que tenían, digamos, antes de la guerra. En la zona cero las cosas cambian radicalmente porque ahí la gente vive y sigue viviendo con los bombardeos y con las alarmas antiaéreas. Lo que sí noto que la gente por adaptación pues lo han normalizado bastante. De hecho, en Kiev han sonado en menos de 24 horas 8 veces las alarmas antiaéreas y no ves gente corriendo en la calle.
Muchos siguen con una vida normal, caminando, haciendo la compra o sencillamente paseando, ¿no? Entonces llega un punto en el que ya no vas al búnker 8 veces al día, sino solamente si hay explosiones en la ciudad, sino tienen varias aplicaciones, miran por dónde van los misiles y según esto deciden qué es lo que van a hacer. Entonces, pues si veo una cierta normalización de este peligro, y bueno, intentan convivir con esta guerra pues lo mejor que puedan. Lo que sí noto en los niños, empecé a notar muchos problemas de somatización, tienen dolores de cabeza, dolores de barriga cada vez que tienen que ir a los subsuelos, porque en los colegios siguen unos protocolos muy estrictos durante las alarmas antiaéreas y ahí sí que veo muchísimos niños afectados, la verdad. Los seres humanos, animales de costumbre que, o como una caparazón que necesitamos ponernos para sobrevivir a cualquier realidad, incluso esa del espanto. Y Melinda, digo, eres psicóloga, pero no eres seguramente una heroína de las series de televisión. ¿Cómo llegas a esto y a poner incluso tu vida en peligro estando en lugares donde la guerra está golpeando tan fuerte? Es una pregunta interesante porque verán, muchos me preguntan ¿y quién te cuida a ti? ¿No? Eso es muy importante y muchas gracias por la pregunta. Es importante especificar que los psicólogos, los voluntarios, los que trabajamos en primera línea de la guerra, y no solamente en la primera línea, sino en Ucrania en general, necesitamos cuidarnos. El autocuidado es un elemento muy importante en nuestro día a día. Sin eso no podríamos seguir tantos meses, ¿no? Entonces es importante tener un sueño adecuado, comer bien, descansar, tomarte unas pausas, no sentirte culpable. Si después de 8 horas de trabajo pues dices paro aquí y a lo mejor salgo de Ucrania una semana y me tomo unos días libres en Rumanía o en otro país. Tenemos que cuidar nuestra salud mental, no exponernos demasiado a los peligros. Es cierto que muchas veces me desperté con las explosiones y estaban bombardeando en Kharkiv a pocos metros de mi casa y el último misil se paró a 100 y pico metros nada más. Entonces sí que estamos expuestos a sonidos fuertes, a peligro, como bien lo has mencionado, pero también por esa misma razón tenemos que cuidarnos mucho. No somos superhéroes, también nos cansamos, necesitamos desahogarnos. Eso es una parte muy importante para los psicólogos de emergencias, tener a otro psicólogo de emergencia que cuida de tu salud mental y no llegar a unos límites de cansancio que no te permita trabajar adecuadamente y concentrarte en tu trabajo, porque es un trabajo donde tú tienes que estar muy atenta, no puedes tomar decisiones equivocadas porque te puede costar la vida. Entonces es importante esa parte de descanso, amistad, familia, apartarte, ponerte unos límites sanos y seguir, porque es la profesión que más me llena, que más me gusta y aunque sí es cierto que estoy trabajando constantemente en peligro y me estoy poniendo la vida en peligro muchas veces, tomo las precauciones necesarias, lo hago con mucho amor, mucha dedicación y aquí sigo. Melinda, y la organización de psicólogos en zonas de riesgo, cuéntanos cómo se estructura e incluso, seguro alguien está escuchando y dice, no sabía, quiero voluntarizarme o quiero empezar a entrenarme para ir a este tipo de lugar. ¿Cómo es esa Eh, organización? Vale, yo cuando llegué a la frontera con Rumanía, Ucrania, Siret, no habían psicólogos de emergencia de eso. De hecho, esta profesión no existe y me encontré con esa situación. Estaba de visita en Rumanía visitando a mis padres después de 2 años de COVID, no los he visto. Entonces me cogí un mes de vacaciones y justo ahí en ese momento empezó la guerra. ¿Qué pasa? Veo en la televisión desde Bucarest que en la frontera había miles de personas cruzando cada día y veo que pues no habían psicólogos de emergencias, lo que nosotros llamamos psicología de emergencias, ¿no? Entonces me ofrezco 3 días, me quedo una semana, al final me quedo un mes y me doy cuenta que no hay psicólogos en el terreno. La psicología pues tiene varias ramas, ¿no? Varias especialidades, pero ahí en situ no había. Se nos ocurre empezar a introducir esa profesión desde cero, empezar a formar profesionales para que atiendan a las personas que estaban cruzando. Lo mismo me encuentro en Ucrania. Llego y de repente en Kiev, en uno de los momentos muy tensos en los que nosotros estábamos dando comida con unos voluntarios,
alguien se le ocurre decir, pues aparte de la comida y mantas y agua que estamos dando, hoy tenemos una psicóloga de emergencias, si quieren pueden quedarse y hablar con ella. Pues la verdad que me sorprendió bastante, eso fue en abril-mayo, me sorprendió porque en vez de irse, muchísima gente forma una cola de nuevo con las ayudas que recibieron nada más para hablar con un psicólogo. Y por primera vez vi una cola con hambre para ser escuchado, no solamente para comer. Y entonces, pues ahí se me ocurre la idea con Julia y Lili de Hromada Hub de Chernivtsi, se nos ocurre la idea de hacer un proyecto de comida para el alma, comida para el cuerpo, para no solamente llevar comida a los sitios bombardeados, sino también psicólogos quienes pueden hablar con la gente afectada, ir de pueblo en pueblo, de casa en casa y hablar con ellos y ver si alguien necesita una ayuda psicológica especializada o sencillamente pues un low intensity intervention, una intervención de menos intensidad. Y así nace mi proyecto, así me propongo formar psicólogos de emergencia en todo el país y ya llevo formando 300 y yo creo que en 2 o 3 meses llegaremos a 500 psicólogos. Juntos con el departamento de emergencias los vamos a coordinar y a distribuir por todas las zonas afectadas, que aún hay muchísima gente que vive en esos pueblos donde no cesan los bombardeos. Y entonces, pues me preguntaste cómo manejo, ¿no?, esta profesión. Pues lo hemos creado prácticamente de cero. Creo tanto en mi profesión y creo tanto en la psicología de emergencias que me dedico con toda mi alma, no solamente a formar gente, sino a promoverlo, a difundirlo. Y en cada reunión con Naciones Unidas o con la Organización Mundial de la Salud, siempre, siempre pongo el apellido de emergencias porque yo creo que es importante en esos momentos promover, defender y valorar lo que tanta necesidad, con las tantas necesidades que hay ahora mismo en Ucrania. Y creo que nuestro proyecto pues va a ir un poco más allá de esto. No solamente está implicada Rumanía y Ucrania, sino estoy implicando Estados Unidos, India. Voy a tener una formación en India en octubre a formar psicólogos de emergencias ahí, y cuando empezó la guerra me puse en contacto con psicólogos de Líbano y de Siria para que me cuenten sus experiencias y para aprender también. Entonces, pues sí, hemos creado este proyecto desde cero, estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho y espero que tengamos el ánimo, la energía y la valentía para seguir haciendo esto durante pues mucho tiempo, incluso después de la guerra, ofrecer ayuda psicológica a la gente afectada. La verdad que escucharte uno solo dice chapeau todo el tiempo. Digo, y la psicología tiene mucho que ver con la posibilidad, como dijiste, de hablar, que la persona pueda sacar aquello que tiene en el alma y en su psiquis. Hablas un español perfecto, eh, pero eres Muchísimas gracias. rumana y obviamente también inglés. ¿En qué idioma, Roman. en qué idioma te comunicas en Ucrania con la gente? Sí, yo hablo 4 idiomas, soy de una familia húngara, madre, padre, abuelos húngaros, soy de la minoría húngara de Rumanía, entonces soy bilingüe de nacimiento húngara-rumana, hablo inglés y español, canario, bueno, canario, porque llevo viviendo en Tenerife desde hace más de 15 años. Ujú. Entonces hablo 4 idiomas y cuando llegué a la frontera con Rumanía, en Chernivtsi, hay muchos rumanos que viven en Ucrania, en esa zona, y me encontré también con húngaros. Los jóvenes hablan inglés, la gran mayoría, entonces estoy utilizando, pues no te vas a creer, los 3 idiomas, inglés, húngaro y rumano en Ucrania. Y hablo también muy poquito ucraniano, empecé ya a entender bastante, pero sí que trabajo con traductor. A veces las formaciones las hago en inglés y eso no nos impide para trabajar porque siempre hay traductores que nos ayudan a interactuar con los demás, y incluso en la universidad donde estoy dando clases en diferentes universidades siempre tienen un traductor quien me echa una mano.
Eso es otra parte fundamental de nuestro trabajo. Los psicólogos de emergencias a nivel internacional, yo creo que es muy importante que sepamos varios idiomas para poder desenvolvernos en muchos rincones del mundo, ¿no? Ujú. Entonces, porque la comunicación que haces con los demás psicólogos de diferentes países va a ser en inglés, incluso los ucranianos. Las investigaciones que hacemos las hacemos en inglés. Entonces, es un idioma bastante importante para un psicólogo, sí. Y como buena psicóloga tengo que preguntarte qué dicen tus padres cuando dicen tenemos una hija bella, joven, que vive en las Islas Canarias, pero que se va un año a estar en el corazón de la guerra poniéndose en riesgo. Preguntas más bellas me estás poniendo, es que me lo estás poniendo muy fácil y de hecho me alegro muchísimo que lo estás preguntando. Cuando empezó la guerra, pues a las pocas semanas, a 2 meses, yo estaba en Kiev trabajando con chalecos antibalas, viajando de pueblo en pueblo para apoyar a la gente y ofrecerle ayuda psicológica y formar otros psicólogos en esto. Entonces mi madre en Rumanía se encuentra con una de sus mejores amigas en la calle y a sabiendas de que yo estaba en Rumanía de visita, yo tengo un hermano pero vive en Hungría, ¿no? Y le dice a mi madre, ay, Edith, qué suerte que tienes una hija y no un hijo con todo esto lo que está pasando en Ucrania. Y entonces dice mi madre muy orgullosamente, no sonriendo, dice, sí, tengo un hijo que está en Hungría, está ahora mismo pues cocinando, su gran pasión es la cocina también, aparte de la informática. Y sí, qué suerte que tengo una hija, porque está en Kiev ahora mismo trabajando con su chaleco antibalas ayudando a mucha gente. Entonces yo creo que los psicólogos de emergencias, aparte del self-care, de ayudarnos a nosotros mismos, es muy importante tener también un apoyo por parte de los demás y tener una familia que está muy orgullosa de ti. Y aunque saben que ahora mismo estoy hablando aquí contigo y están las alarmas antiaéreas fuera, confía mucho en tu instinto, en los demás. Y dice mi madre, yo cuando te veo tan feliz con los resultados que estás alcanzando, pongo en una balanza y me haces tan feliz que me olvido que tengo que tener miedo por ti. Entonces, yo creo que es importante que tengas una familia, unos padres que te apoyan, un hermano, una abuela, unos amigos muy buenos que estén ahí por ti. Y también pues, me quiero aprovechar para darle las gracias a los psicólogos de emergencias de todo el mundo y especialmente a los psicólogos de emergencias de Tenerife, del JIPEC, que están ahí por y para mí a través de las videollamadas en los momentos pues bastante complicados. Melinda, Entonces, las últimas dos que quiero y agradecerte, vamos a seguir en contacto y desearte que esto que estás haciendo, que es tan importante, bueno, y que seguro va a tener mucha respuesta a la necesidad tan concreta. Una es cómo manejas tus miedos y dos, ujú. eh, seguro te han tocado situaciones muy dramáticas. Quisiera que le cuentes a la audiencia alguna de ellas. ¿Cómo manejamos el miedo? Pues verás, a veces, pues y yo digo que el psicólogo de emergencias que no tiene miedo en absoluto es un peligro para su equipo y un peligro para sí mismo. Es decir, tener un poquito de miedo es normal y es recomendable porque al fin y al cabo es lo que te protege de las desgracias, de exponerte demasiado, de tomar unas decisiones insensatas. Yo creo que es positivo tener un poquito de miedo y oír las alarmas antiaéreas en Kharkiv y decir, tengo que ir al búnker porque sé que la última vez la explosión estuvo al lado de mi casa. Entonces, yo creo que el miedo te protege, pero tienes que procesar esa información de manera correcta, lógica, sin exagerar, sin tener una distorsión cognitiva, sin tomar unas decisiones de manera apurada. Y yo creo que tienes que tener el miedo justo para poder trabajar bien, pero también tener la mente bien limpia y la actitud positiva y salir para adelante pase lo que pase. No solamente yo siento y actúo así, sino todos los que trabajamos siendo los psicólogos tenemos algo en común. Nos protegemos, pero mantenemos la sonrisa y la capacidad de procesar esa información, prestar atención a lo que está pasando sin que te afecte demasiado y que te afecte de tal manera que no puedas trabajar o que tomes unas decisiones incorrectas que ponga en peligro todo tu equipo. Oyes las explosiones,
y mantienes la calma, no es algo que te impones desde fuera. En mi caso es como algo innato, ¿no? Mis padres también cuando era pequeña decían, es que va a trabajar en algo como emergencias, algo como médico en ambulancia, porque mantienes la calma bastante y muy bien de pequeña en situaciones críticas, ¿no? En accidentes de coche o en terremotos que tuvimos, pues yo siempre no, vamos a ver lo que hacemos, paro a pensar, respiro tranquilamente. Entonces yo creo que va innato, ¿no? Va en ti. Se te, Después, se te escucha, sí. Ahora digo, cuando te encuentras en un lugar con la muerte, con sí. familias que han sido destruidas, con bueno, Ujú. estructuras edilicias totalmente destruidas, el espanto. Y entonces es lo que quería decirte, es prestas atención a todo lo que está pasando y no estás disociando de la realidad, no estás negando lo que está pasando, sino con mucha calma analizas, le pones nombre, ves cuáles son tus opciones y cuáles son las probabilidades de morirte. Es muy importante también pensar en eso. No es que seamos adictos a la adrenalina y que sientas un gran placer exponerte a los peligros, para nada, y tampoco es que lo pienses que nada te va a pasar y que eso es un juego, ¿no? Es jugar con las estadísticas, saber que pues hay tantos millones de habitantes en esa ciudad, cae un misil, tienes más riesgo de que te pase algo si estás expuesto sin irte a un búnker o que no hagas caso a las autoridades. Entonces, yo creo que en ese sentido tuviera miedo, por ejemplo, estar atrapada en una zona donde no puedo estar a salvo o donde pues no hay maneras de protegerte. Pero si respetas las normas, estás tranquila y yo creo que es lo más importante pensar que estadísticamente también pues juegas con una ventaja bastante grande estando en un subsuelo, en un búnker bien protegido, en vez de estar fuera y obviar las alarmas antiaéreas. Por el otro lado, exposición a muertes y exposición a cadáveres o exposición a eventos pues bastante trágicos, ¿no? Yo tuve suerte en ese sentido que nosotros pues no hemos visto, por lo menos ni yo ni mi equipo hemos visto directamente explosiones delante de nosotros con gente en el suelo o con gente que en ese instante tenía un problema grave de salud, ¿no? Lo que sí es cierto que me sorprendió, y eso sí que es importante mencionar, que ahí interviene tu salud mental y el apoyo que recibes de otros psicólogos, que me he enterado y lo han contado con detalles, violaciones a niños Mm. pequeños. Y eso sí que te impacta muchísimo, incluso al psicólogo más preparado, cuando a ti te cuentan esto con lujo de detalle y te describen esto, esa desgracia tan grande, ese horror, necesitas procesar correctamente esta información, hablarlo con otro psicólogo y ordenar esto en tu mente y de alguna manera pues integrarlo de nuevo en tu memoria. Procesar la información de tal manera que no te afecte y que seas capaz de escuchar esto para poder ayudar a los demás. Eso sí que me impactó. También hay cosas bonitas que nos impactan y eso es importante que los que nos escuchan lo sepan, ¿no? No solamente hablamos de cosas malas. Intento no exponerme demasiado a cosas innecesarias donde yo no puedo ayudar en ese momento. Por ejemplo, justo después de una explosión, los psicólogos tenemos que tener mucho cuidado, pueden caer trozos de los diferentes edificios, la gente necesita asistencia médica urgentemente, entonces tenemos que saber dónde, cómo podemos estar. Pero también hay cosas positivas que nos impactan. Esa cola de gente, ¿no? Que te estaba contando antes, que estaban esperando por ti para hablarte un par de minutos. También una mujer que se enteró que me gustaba una equicomida hace 2 meses, cuando no había ni luz, ni electricidad, ni calefacción en Kharkiv, pues durante los bombardeos en su búnker, en el subsuelo de su casa, sin electricidad, con una linterna, me escribió la receta a mano y me lo trajo el siguiente día. Y sabíamos que toda la noche estaban bombardeando en Kharkov.
Entonces, esa cosa sí que impresiona, no solamente la muerte, los heridos y las violaciones que obviamente te cuenta mucha gente, sino también las cosas buenas a veces te impresionan y sientes un nudo en la garganta, ¿no? Porque al final somos seres humanos. Melinda, como comenzaba esta nota, el mundo se sostiene porque hay más gente buena que de la otra y eres un enorme, enorme ejemplo y solamente agradecerte porque es lo que podemos hacer desde acá, acompañarte y difundir lo que estás haciendo que es maravilloso. Vamos a seguir en una próxima oportunidad, espero. No te pregunté hoy de cómo ves la guerra y cómo avanza y qué pasa y viene el invierno. Eso lo dejamos para otro momento. Hoy, desde algún lugar, solamente escuchar esta tarea enorme que estás haciendo, preparando psicólogos, trabajando en el campo, en los lugares más difíciles. La verdad, el enorme agradecimiento desde nuestra humanidad por lo que estás haciendo. Muchísimas gracias a ti también, porque juegas un rol muy importante en todo esto, que la gente sepa que existimos, que mi profesión pues es importante ahora mismo en Ucrania, que gracias a los periodistas podemos difundir todo esto. Si no, pues se quedarían en el anonimato todos esos psicólogos voluntarios que gracias a ellos yo puedo seguir adelante y me motivan también esa actitud ucraniana de resiliente, sea lo que sea, sonreímos y vamos a sobrevivir a esto incluso más fuertes que antes, gracias a ti y a muchos otros que nos están ayudando a promover este tipo de proyecto y esas acciones. Muchísimas gracias también a ti y te felicito. ¿Hay algún lugar donde los psicólogos puedan contactarse contigo o con aquellos que están trabajando en psicología en lugares de emergencia? Claro que sí, tengo un correo electrónico, pero a lo mejor, no sé, deberíamos Después me lo pasas poner. y yo lo voy a agregar en la nota para que sea más fácil para todos. ¿Te parece? Vale, vale. Perfecto, perfecto. Sí que me gustaría, la verdad que me gustaría colaborar con más psicólogos de emergencias a nivel internacional y todo el apoyo es poco lo que esa gente se merece y lo que se puede hacer, ¿no? Yo siempre siento que no hago lo suficiente, que es muy poco lo que estoy haciendo. Muchas gracias por tus palabras, pero no creo que me las merezco tanto. No hago tan gran cosa. Hago solamente lo que puedo, lo justo, lo necesario y una vez más, darte las gracias a ti, a mi equipo de psicólogos de emergencias de Tenerife, de todo el mundo, y especialmente pues a los ucranianos, quienes confían en nosotros para contar sus historias y quienes siguen en la verdadera lucha y yo solamente los apoyo como buenamente pueda. Un gran abrazo y otra vez solamente nuestro reconocimiento. Melinda Endrefi, ella es, bueno, rumana con origen húngaro, la escuchó, vive hace 15 años en Tenerife, pero está ahí hace un año en Ucrania trabajando en lo que es la contención de la barbarie.